Bueno, arrancamos nosotros entonces. Bien. Bueno, un placer estar acá. Es la segunda vez que estamos en el encuentro de la RUMA. Para nosotros es muy importante esta instancia para seguir conociéndonos, lo que hacemos cada uno, poder intercambiar ideas, poder crecer y conocer sobre todo lo que se hace. En el caso nuestro de una radio comunitaria en Tacuarembó, no sé un poco ahora si la idea es hablar de lo que hacemos o por dónde va la cosa, bueno, por ahí. Nosotros como radio comunitaria hace 17 años que estamos, hemos pasado por una cantidad de vicisitudes, problemas en su momento con la UCEC, allanamientos, bueno, de todo un poco. Tuvimos 4 años fuera del aire, hasta que finalmente logramos entrar como radio legal. Somos la única radio de Tacuarembó que pasó por el concurso, por el llamado, digamos, de concurso. Se presentaron unas cuantas radios y quedamos nosotros legalizados. Y bueno, lo que para nosotros, el quid del asunto de la radio era que en Tacuarembó decíamos, bueno, comunicación comunitaria existe en el sentido que la gente iba a las 2 AM potentes, que son Radio Tacuarembó y Zorrilla, y podía comentar, no sé, lo que le pasaba, que el perro, que la luz, que la calle estaba mal. Todo eso estaba cubierto por los medios tradicionales. Lo que no existía en Tacuarembó era la libertad para criticar aquello que estaba mal, sobre todo cuando involucraba a lo que podríamos denominar el poder en Tacuarembó. Ahí enseguida los medios se cerraban, ya no te dejaban hablar tanto, era mucho más difícil que la gente pudiera expresarse. Y esa fue para nosotros la razón de ser y lo que nos motivó a existir como medio de comunicación. Y bueno, y por eso nuestro eslogan es gente con algo para decir, porque consideramos que teníamos muchas cosas para decir y que había mucha gente en Tacuarembó que tenía cosas para decir. Y a partir del año 2019 comenzamos a hacer periodismo de investigación. Empezamos a sacar ciertas denuncias públicas que tuvieron mucha relevancia. Entre ellas, por ejemplo, tuvo que ver con algunos funcionarios públicos, como la directora de las relaciones de personal de la Intendencia de Tacuarembó, que se autofacturaba horas que no trabajaba, y nosotros denunciamos todo eso, conseguimos todas las pruebas, e incluso terminamos haciendo también una denuncia penal que terminó con la condena de la funcionaria mediante un proceso abreviado, lo cual, bueno, empezó a demostrar que nosotros no estábamos haciendo las cosas en serio, que estábamos haciendo las cosas prolijas, que conseguíamos las pruebas. Y así luego denunciamos situaciones que tenían que ver con la obra pública, situaciones que tenían que ver con abuso policial en Tacuarembó, abuso de la justicia, denunciamos la situación de una jueza, la doctora Carla Gómez. Nuestra radio fue la primera que empezó a sacar todas las irregularidades de esa jueza, que en ese momento tenía mucho poder en Tacuarembó, sobre todo a partir de su relacionamiento con una fiscal, la fiscal Claudia Lete, y que bueno, le decían la mujer de hierro, para que ustedes tengan una idea del poder que había. Y bueno, nosotros empezamos a sacar muchas de esas irregularidades, y finalmente eso se fue conociendo, y después lo empezamos a sacar en algún medio de Montevideo, especialmente creo que fue Gabriel Pereira el primero en sacarlo. Y bueno, al final la juez terminó destituida, ya no es más juez en Tacuarembó, y la fiscal terminó trasladada. Y bueno, todo eso nos supuso muchas situaciones de cierta persecución, de si te estás metiendo con una juez, te estás metiendo con una fiscal. Incluso esa fiscal en su momento, nosotros denunciamos a un funcionario municipal que se estaba apropiando de un predio público y nos hizo una denuncia por difamación. Nosotros estábamos tranquilos y decíamos, bueno, tenemos todas las pruebas, sabemos que el predio efectivamente es público, sabíamos que él lo estaba ocupando, teníamos testimonios, teníamos fotos, videos, teníamos todo. Sin embargo, la fiscal nos da una orden a nosotros que no podíamos hablar más del tema mediante una notificación. Y bueno, y ahí aprendimos que en realidad un fiscal no puede darte ninguna orden. La orden para que uno hable de un tema la tiene que dar un juez, tiene que estar firmado por un juez. Un fiscal no puede ordenar.
Sin embargo, a partir de lo que fue la modificación del Código Penal, los fiscales están como tomándose atribuciones que no la tienen legalmente. Y bueno, tenía que ver con eso, con una búsqueda de amedrentamiento, lo cual nosotros no hicimos caso, seguimos para adelante. Y bueno, y al final esta fiscal se le abrió una investigación por parte de la Fiscalía General, que en realidad fue, a nuestro juicio, más para tapar el ojo que para una investigación en serio, pero el hecho fue que ella archivó el caso que había contra nosotros. Y posteriormente tuvimos otra situación donde nosotros denunciamos una situación de abuso policial contra dos mujeres que eran parejas entre ellas, que se habían tomado posesión de una chacra que les pertenecía por herencia, y la policía en realidad tenía un negocio montado en esa chacra, había un desarmadero, había todo tipo de actividades ilícitas en la chacra, controlado por la propia policía de Tacuarembó, por una seccional 14. Nosotros denunciamos todo eso, denunciamos el proceder de la fiscal, que en lugar de proteger a las verdaderas dueñas, protegía estos actos que para nosotros eran delictivos. Y bueno, y la fiscal nos hace a nosotros una denuncia por difamación. Esto fue allá por fines de 2023, principios del 2024. Es decir, nos hace una denuncia por difamación de oficio. Cuando vos haces una denuncia por difamación, tiene que ser el ofendido, ¿no? Un fiscal no puede perseguir de oficio por difamación. Bueno, el caso fue anulado, no tuvimos ni que declarar, fue anulado por un juez de Tacuarembó, un juez muy profesional, y luego fue ratificada la anulación por un tribunal de apelaciones. Es decir, que nos ha costado esto, ella pedía ya directamente la cárcel para nosotros y la multa económica. Bueno, por suerte se nos dio la razón y bueno, y hoy esa fiscal ya tampoco está en Tacuarembó. Lo que les quiero decir es que todo esto ha sido muy complejo, que tiene sus costos, la familia también te lo cobra, porque obviamente te dicen qué te estás metiendo, qué te va a pasar, vas a terminar preso, vas a tener una zanja, en fin. Y bueno, hay un montón de casos que les podría contar, pero el hecho más notorio, como recién lo decíamos en una entrevista, fue el caso del intendente Wilson Esquerra de Tacuarembó, que bueno, él tiene una cantidad de irregularidades de toda la vida. Estamos hablando de una persona que por cuarta vez es intendente, es un tipo con mucho poder económico, es una persona que la gente en Tacuarembó le tiene miedo, básicamente, por la cantidad de... Miedo me refiero a mucho poder económico, y que en un lugar tan chico él es dueño de una cantidad de comercio, además de intendente, tiene el control de los medios de comunicación. Si una persona te metes con él, tenés generalmente algún tipo de consecuencia, vos o alguien ha llegado a vos. Y bueno, nosotros le hicimos una denuncia penal por conjunción de interés público o privado, a partir de que él estuvo de los dos lados del mostrador cuando pide la declaración de interés departamental de un proyecto industrial cuyo terreno donde se iba a instalar era de propiedad del MIC. Entonces la declaración de interés era condición necesaria para que se produjera la venta. Esa denuncia, cuando llega a Tacuarembó, los fiscales de Tacuarembó no quieren tomarla por razones de decoro, ese fue el argumento formal. Lo cierto es que la denuncia no la toma Fiscalía de Tacuarembó, pasa a Fiscalía de Durazno, de Paso Los Toros. Paso Los Toros tampoco la quiere tomar, también por razones de decoro, y la denuncia termina en Durazno. Y luego pasan 3 fiscales más, y el tercer fiscal recién es quien toma la denuncia. Comenzó la investigación, ya lo citó el intendente, y bueno, y creo yo que seguramente los primeros meses del 2026 ustedes van a escuchar por la prensa, esto sí creo obviamente va a salir por la prensa nacional, que va a ser la formalización del intendente Wilson Esquerra a partir de una denuncia penal presentada por una radio comunitaria. Bueno, es un poco, digo, la importancia de bueno, jugársela, la importancia, en nuestro caso, de no tener una dependencia económica, porque ninguno de nosotros vive de la radio, en el caso nuestro. Respetamos, por supuesto, que los comunicadores, por supuesto, tienen que comer de esto, tienen que vivir. En el caso nuestro, si no lo hacíamos así, no lo hacíamos, era imposible, porque no ibas a tener ninguna publicidad, ni de la Intendencia, ni de la Junta, ni de ninguno de los comercios. Y de otros comercios, por supuesto, que no eran de Esquerra, poner publicidad en la candela era quedar mal con la Intendencia o quedar mal con Esquerra. Entonces era muy complejo. Hoy la cosa ya se abrió un poco, porque bueno,
ya con el peso específico de la radio, ya eso va abriendo cabeza y va haciendo que cambie. Y también empezó a cambiar la realidad política en Tacuarembó. Hoy tenemos un intendente que, si bien ganó, y ganó por un porcentaje importante, no tiene garantizada la mayoría en Tacuarembó. Porque hay un sector del Partido Nacional que lo que hace oposición política y que se ha juntado con el Frente Amplio, y entre ese sector del Partido Nacional y el Frente Amplio hay varias votaciones que el intendente ha perdido. Y hoy en Tacuarembó tenemos discusión política, yo le decía al compañero acá fuera del micrófono, en seria, se discute de política. Teníamos una junta departamental que lo único que hacía era votar declaraciones de interés y nombre de calle y se quedaba por eso. Se está viviendo, está siendo muy fermental todo lo que se está viviendo allá. Y bueno, estamos, en ese sentido está muy interesante y nosotros particularmente consideramos que es como un cambio en la cultura política de Tacuarembó. Si bien nosotros no tenemos ninguna relación con ningún partido y no nos interesa tenerla, y le hemos pegado tanto al Frente Amplio a nivel nacional como a los blancos a nivel local. Y bueno, de hecho hemos visto cómo el presidente Orsi ha defendido a Besosi, generando una reunión poco antes que la Corte Electoral definiera si él podía seguir siendo intendente o no. Creo que fue un hecho clarísimo de apoyo a alguien que es formalizado. Y después del punto, termino solo con esto porque si no estoy diciendo larguísimo, nosotros como radio, la postura que hemos tenido es de absoluta apertura a todos los discursos. Lo que buscamos sí es que tengan veracidad, digamos, en el sentido de que las personas manejen elementos concretos, pero después no hemos tenido problema. Yo le comentaba ayer al compañero, nosotros por ejemplo hemos sacado denuncias de violencia de género de personas importantes, como el director del hospital Ciro Ferreira, por ejemplo, que está acusado de acoso sexual a enfermeras. Si se acostaban con él, accedían a ciertos horarios, cargos y privilegios, y si no se acostaban, obviamente todo lo contrario. Eso nosotros lo sacamos. Ciro Ferreira, no sé si ustedes lo ubican, pero saben que pasan los gobiernos y él siempre es el director del hospital, tiene muchísimo poder. Hay todo un marketing que se vende, pero después hay una realidad muy distinta a la que se vive en Tacuarembó. También el otro día, ahora el penúltimo programa del año, que fue la semana pasada, denunciamos a un pastor de una secta llamada Abba Manuel, donde se producían todo tipo de abusos. Entre ellos el pastor lo denuncia una persona que desde los 15 años fue sometida sexualmente por el pastor. Es decir, hemos denunciado situaciones como esa, hemos denunciado a un funcionario municipal que pedía sexo a cambio de materiales. Todo eso lo hemos denunciado, pero también hemos denunciado los casos de falsa denuncia de mujeres hacia varones, también los hemos denunciado. Porque es un flagelo que se oculta, que no se habla y que no es un bolazo, no es un invento, no es meramente, como se dice, un relato de derecha, es real. Hay muchos hombres con falsa denuncia que después se termina demostrando que las denuncias son falsas. Y eso está totalmente oculto, está totalmente tapado y nadie lo habla. Y creo que los medios alternativos no tenemos que tener sesgo ideológico en ese sentido. Tenemos que dar cuenta de la realidad. Y si las personas vienen, te presentan casos, te presentan las pruebas, te presentan los elementos, vos simplemente porque hoy hay un discurso en boga que dice que las denuncias falsas no existen, no deberíamos como medio alternativo decir, no, tu caso llévatelo para otro lado, yo no te lo voy a difundir. Bien. Entonces un poco eso, apertura a todas las visiones y comprobación de los hechos y animarse a sacarlos a luz. Muchas gracias.